¿Me escuchan? Estamos en contacto. Sí, doctor, sí se la escucha. Ya. Entonces, antes de empezar la exposición, vamos a poner un par de videos para más o menos entender sobre el tema. El primer video vamos a ver un procedimiento de anestesia general en el hospital donde trabajo. No está editado, sobre todo la parte de la que es la extubación del paciente, ¿eh? Y la siguiente sí es un video editado sobre todo sobre esa anestesia local, en la cual se ve el procedimiento de infiltración. ¿Pueden ver lo que estoy mostrando? Estamos viendo su pantalla de Teams. Ahora sí, ya estamos viendo el video, doctor. Ya. Entonces, este video no editado, es un procedimiento en sala COVID del hospital, en la cual es un paciente postoperado de un trauma abdominal, en la cual se ha realizado una laparotomía, se ha hecho un drenaje de un acceso, radiografía del diafragma, pero lo más importante es la parte de la extubación. El paciente es un paciente de 24 años de edad con un traumatismo abdominal abierto por arma blanca, en la cual se realizó una laparotomía, como les mencioné. Ahora estamos en la parte final en la cual el anestesiólogo está viendo sus parámetros para hacer sacar el tubo de endotraqueal, siempre con su protección, con todos sus EPS. Justo en este momento están retirando el tubo endotraqueal del paciente. Ven la importancia de la anestesia, ¿sí? En este caso, para el paciente pueda realizarse la cirugía, el procedimiento mayor, el paciente tiene que estar sedado, ¿sí? Tiene que estar con una anestesia general. Hace su aspiración para evitar las complicaciones como son las neumonías, las atelectasias. El paciente tiene que estar despierto, posiblemente ya no tiene muchos relajantes musculares, está con analgésicos opioides mayores, tipo fentanilo. Un procedimiento está haciendo la extensión del mentón para que oxigene bien, es importante, y siempre con las protecciones del caso, ¿eh? Más o menos acá termina el video no editado. El siguiente es el video de una infiltración subcutánea. Se utiliza anestesia local. Es un procedimiento. Un favor, ¿se está viendo el video? Sí, doctor. Sí. Ya. Ya, más o menos, ese es un procedimiento de anestesia local, lo que se utiliza normalmente en la práctica común
cuando uno va a hacer el internado, cuando va a hacer el serum. El procedimiento consiste en hacer una asepsia en forma circular sobre la lesión, sobre la sutura, sobre el acceso, sobre el lipoma. Posteriormente se coloca la anestesia, se va infiltrando. Más adelante veremos en la exposición cómo son los tipos de infiltración. Se limpia el frasco de anestesia, posteriormente se procede a retirar la anestesia del frasco. Se utiliza mayormente una jeringa de tuberculina de 1 milímetro por el tamaño de la aguja, que es muy importante. Esta aguja es más o menos de número 23, una aguja delgada. Se prueba, se bota el aire de la aguja. Siempre hay que limpiar el tampón del frasco con alcohol, es importante, para evitar la contaminación. Posteriormente también se puede cargar una jeringa de 3 milímetros si se desea, pero lo importante lo que hacemos es mayormente con la aguja y la jeringa de 1 milímetro para infiltrar. Siempre se retira el aire que queda. Y se pasa a lo que es el infiltrado, El infiltrado. El bisel de la aguja siempre hacia arriba. Esto sería una infiltración angular o perilesión. Se introduce en un ángulo de 45 grados más o menos. Se aspira y luego se infiltra. Poco a poco. En algunos casos se va infiltrando y se va retirando la aguja. En algunos casos. En este caso está infiltrando totalmente la anestesia, hasta que se forma un abón sobre la superficie de la piel. Lo mismo se hace en el otro extremo de la lesión, en el ángulo izquierdo. Se infiltra, se aspira, ver que no estemos ante un vaso. Posteriormente se infiltra poco a poco hasta que se forma un abón en la superficie de la herida o de la lesión. En este caso, cuando queremos agregar más cantidad de anestésico, utilizamos una jeringa de 3 milímetros. En algunos casos se puede utilizar con epinefrina, que es un vasoconstrictor. Igual también. En este caso se hace una angulación sobre la superficie de la herida o lesión. Se va infiltrando y se va retirando la aguja. Después se procede en la parte superior, igualmente, se ingresa, se aspira, que no haya un vaso, se infiltra poco a poco y se va retirando la aguja. Conforme vas infiltrando,
va retirando la aguja. Es una forma de cómo colocar anestesia. Igualmente en el otro extremo, igual se infiltra, se aspira y va retirando y va infiltrando, va retirando y va infiltrando, hasta que se retira totalmente la aguja con el bisel hacia arriba. Posteriormente en la exposición vas a ver cuando se refiere a la infiltración tipo rombo, que menciona el video. Se infiltra, se aspira y luego poco a poco infiltro hasta retirar. Retirar la jeringa con la aguja. Ya. Entonces vamos a comenzar con la exposición. Confírmenme si están escuchando. Sí, doctor. Sí, se lo escucha, doctor. Confirmen si están viendo la diapositiva, doctores. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, buenas tardes, doctores. Vamos a hablar sobre principios generales de anestesia. Soy el cirujano Homero Ríos Rojas. Al igual que ustedes, soy exalumno de la Universidad Villarreal, de la Facultad de Hipólito Unanue. Por eso me da gusto hacer esta exposición, ¿sí? Sobre todo el tema de cirugía, ¿sí? Ya. ¿Por qué es importante la anestesia? Porque nos permite manejar el dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor es un síndrome importante en toda patología quirúrgica. Al mismo tiempo, encontramos en procedimientos quirúrgicos. Entonces, por todo ello, conocer anestesia es importante. Algunos artículos nos mencionan, como en el caso de una revista brasileña, que en el mundo se realizan 234 millones de cirugías anuales. Eso nos habla de la importancia que tiene la anestesia para realizar todos estos procedimientos, tanto en cirugías menores como en cirugías mayores, haciéndose apendicectomías, gastrectomías, colostomías, colecistectomías y otros procedimientos más. Al mismo tiempo, una revista española nos habla de que alrededor del 50% de pacientes que acuden a la consulta vienen con dolor. Entonces, vamos viendo la importancia del dolor y el manejo del dolor y su relación con la anestesia. Yo quisiera mencionarles que hay dos puntos importantes en medicina, ¿eh? La gran cantidad de pacientes que acuden a la emergencia, bien acuden por dolor o bien acuden por infección, en este caso por fiebre. Entonces, por ello debemos tener en cuenta estos síndromes, síndrome doloroso y síndrome febril. En el caso del hospital donde trabajo, más o menos al año se realiza un promedio de 2.000 cirugías de emergencia. Entonces, es bastante los procedimientos quirúrgicos, donde hay implicancia de la anestesiología. ¿Y qué es la anestesia? La anestesia es un procedimiento reversible que va a tomar en cuenta un bloqueo sensitivo
que tiene relación con el dolor, un bloqueo motor, que es importante sobre todo en caso de intubación, de relajación de los músculos, un bloqueo neurovegetativo para los reflejos y un bloqueo mental, que se refiere al estado de conciencia, a la relación que tiene el paciente con el medio. En el caso de anestesia general, el bloqueo mental es la diferencia con la anestesia regional y con la anestesia local. En estos dos últimos casi siempre no hay bloqueo mental. En cambio, el bloqueo sensitivo y motor están presentes. Bueno, esto es un poco de historia. Es importante, en medicina siempre es importante historia para recordar y tener en cuenta lo que hicieron anteriores a nosotros, el manejo y cómo se descubrió la anestesia. El 26 de octubre de 1846, en el hospital de Massachusetts, en Boston, el doctor William Morton utilizó por primera vez el éter como un medio de anestesia. Esto fue para hacer una exéresis de un paciente que tenía un tumor en el cuello. A partir de ahí se inició lo que es la anestesia. Posteriormente, en 1847, el doctor James Simpson ya no utilizó el éter, sino utilizó el cloroformo, sobre todo para disminuir el dolor en pacientes gestantes, durante el trabajo del parto. Asimismo, en el Perú, el 26 de abril de 1847, el doctor Juan Sandoval Bravo fue uno de los pioneros en la utilización de éter. En el hospital Santa Ana, en un paciente que tenía una fractura de antebrazo derecho. Ya en el siglo pasado ya se utilizó anestésicos inhalatorios un poco menos agresivos, con menos efectos adversos, como el alotano, que aparece en 1960, y en la actualidad se utiliza el Seborane, ya en la cual ya aparece con menos efectos adversos, como lo menciono. En el caso del alotano, una de las inconvenientes era la hipertermia maligna, que producía gran mortalidad, sobre todo en niños. Por eso que en estos últimos años, en últimas décadas, se comenzó a no utilizar el alotano, por los problemas hepáticos también que producía el alotano. Y comenzaron a aparecer las máquinas de anestesia, que tienen un montón que nos permiten controlar diferentes funciones en el intraoperatorio y el manejo postoperatorio del paciente. En cuanto a la anestesia regional, la primera parte fue la historia de la anestesia general. Ahora vamos a hablar un poco de la anestesia regional. Entonces, en el Perú ya la anestesia regional ya tenía un uso. Los antiguos peruanos utilizaron el chacchado de la coca como para mitigar un poco el dolor cuando realizaban actividades en el campo, ¿sí? En algunos casos también referían como alucinógeno, ¿sí? Sobre todo en la cultura Paracas, en la cual se refiere para las trepanaciones craneanas, ¿sí? Se habla como los neurocirujanos de la antigüedad. Asimismo, ya un poco más adelante, en Alemania, el doctor Kohler, en 1884, utilizando las propiedades de la coca, en otras palabras, utilizó como un anestésico local, sobre todo a nivel oftálmico. Posteriormente, el doctor Augusto Bier, en 1889, realizó el primer procedimiento de anestesia regional en el mundo.
Y en el Perú, el doctor Alberto Barton Thompson fue el primero que utilizó la anestesia regional. El mismo que descubrió el agente causante de la fiebre de Carrión, la Bartonella batriforme. El mismo médico es el que utilizó por primera vez la anestesia regional en el Perú. Ya. Entonces vamos a hablar ahora en los tipos de anestesia. Tenemos tipos de anestesia. Uno de ellos es la anestesia general, como lo hemos mencionado, la que se utiliza frecuentemente para procedimientos mayores, en la cual hay bloqueo de la conciencia. Tenemos que tener una máquina de anestesia general, endovenosa. Después tenemos la anestesia regional, que es para procedimientos localizados, tipo cesáreas, tipo apendicectomías, patologías perianales, patologías urológicas. Y después tenemos la anestesia local, la que es importante sobre todo cuando tenemos suturas de heridas, exéresis de lipomas, exéresis de biopsias, drenaje de accesos, extracción de uñas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Doctores? No. Quisiera que si tienen duda, sería bueno ir preguntando para que no sea tan monótono. Bien, me preguntan nomás, no podemos interrumpir, no hay problema. Ya. Una vez me comentaban que la anestesia es como un vuelo en avión. ¿Cómo así? Me decían un anestesiólogo que cuando uno sube al avión, la primera parte es el despegue. Es una parte importante en la cual el piloto dice que hay que conocer cuáles son las puertas de emergencia, hay que ver la medida de seguridad, colocarse el cinturón para poder empezar el despegue. Esa es una parte importante en un vuelo de avión. La segunda es el vuelo mismo, en la cual nosotros estamos un poco más tranquilos, el piloto a veces en algunos casos puede conectar al piloto automático, que vendría a ser algo semejante cuando están operando y el paciente está conectado a la máquina de anestesia. Y el tercer último caso es cuando el avión va a aterrizar, que vendría a ser el caso de la extubación del paciente, ¿sí? En este caso, el piloto nos dice, hay que asegurarnos los cinturones, sentarnos en los asientos y esperar el aterrizaje para poder descender. Entonces, muchas veces, yo recuerdo mucho, nos hacían ese comentario, la relación que tenía un procedimiento anestesiológico con un vuelo de avión. ¿Qué componentes utilizamos en la anestesia? Uno de los componentes importantes es la analgesia. La analgesia, ¿eh? Es importante sobre todo para suspender el dolor. ¿Qué se utiliza? Se utiliza sobre todo opiáceos mayores. Llámese fentanilo, morfina. Pero hay que tener mucho cuidado porque en estos analgésicos en algunos casos no produce depresión respiratoria. Por eso es importante el control de las funciones vitales, la observación durante todo este proceso. Otro componente importante es la hipnosis, en la cual se pierde la conciencia en el paciente. No hay respuesta a estímulos externos, no hay relación del paciente con el medio externo, con el ambiente. En este caso se utiliza anestésicos endovenosos inhalatorios. En este caso tenemos el sevoflurano, el alotano, el tiopental, que son anestésicos endovenosos. Y el otro medicamento, el otro fármaco que se utiliza son los relajantes musculares, que es importante sobre todo para la intubación del paciente.
sobre todo en cirugía de abdomen. En este caso tenemos relajantes no despolarizantes como es el becuronio y relajantes musculares como el succinilcolina. En anestesia general hay 3 puntos importantes o tiempos importantes. Un tiempo prequirúrgico, en la cual el médico o el anestesiólogo tiene que evaluar al paciente, ver qué patologías puede tener el paciente, qué procedimiento se va a realizar, qué tipo de anestesia debemos utilizar en este caso. El otro es el tiempo intraoperatorio, es en sí la cirugía propiamente dicha. Y el otro tiempo es el postoperatorio, en la cual hay que manejar las complicaciones que se puedan dar, el manejo del dolor, el manejo de los vómitos o los exámenes auxiliares que se puedan pedir, el AGA, electrolitos, hemogramas y otros. Acá el paciente está tranquilo, su postoperatorio y está comiendo, ya quiere ir a su casa. Ya. Hay un artículo interesante que nos habla de la evaluación preoperatoria. ¿Eh? Dice la evaluación preoperatoria disminuye en un 11,6% los accidentes intraoperatorios. ¿A qué se refiere? Al control de la presión, a los antecedentes que pueda tener el paciente, al uso de antihipertensivos, al uso de algún tipo de aspirina, de anticoagulantes, de enfermedades, etc., etc., u otros. El no evaluar puede ocasionar un 40% de fallecimientos, según esta revista mexicana. Al mismo tiempo, nos habla del grado de ansiedad y miedo que puede ocasionar en los pacientes la anestesia. Mencionaba este artículo, más o menos un 27% tenía miedo a la anestesia, otro 42% tenía miedo al morir, y un poco menos, un 10,6% tenía temor al despertar con alguna secuela. Entonces, vean este estudio, la importancia de la evaluación preoperatoria del paciente antes del ingreso a sala de operaciones. Entonces empecemos con la evaluación prequirúrgica. Es fundamental, esto nos evita muchas complicaciones. Lo que parece a veces tan muy tedioso, muy aburrido como es hacer una historia clínica, le digo que es muy importante porque nos permite ayudar y saber qué patologías trae el paciente. Supongamos que es un paciente es un paciente con una insuficiencia renal. Hay que saber si se hizo una hemodiálisis. Si es un paciente hipertenso, ver cómo está la presión. Si es un paciente diabético, ver cómo está la glicemia. Si el paciente utiliza anticoagulantes, ver el perfil de coagulación. Si el paciente tiene insuficiencia renal, ver cómo está la urea y la creatinina. La premedicación es importante también. En pacientes en la cual hay una cierta ansiedad, se pueden utilizar ansiolíticos tipo clonazepam, diazepam en el preoperatorio para que el paciente esté un poco más tranquilo. O si el paciente tiene algún síntoma de síndrome emético, llámese náuseas, vómito, podemos utilizar algún medicamento como es el dimidrato, el Gravol, o metoclopramida, que es el Primperan, ¿sí? Como medicación antes de la cirugía. ¿Y por qué también es importante la evaluación? Porque nos permite planificar qué tipo de anestesia se va a utilizar. Al final veremos un caso clínico y nos pondremos a discutir o a conversar qué tipo de anestesia debemos utilizar, si es anestesia regional o general. Entonces, ahí es importante la planificación de la anestesia. Entonces, valoración del examen clínico, exámenes auxiliares,
la historia clínica, que es importantísimo, la premedicación, qué medicamentos lo podemos indicar antes de la cirugía, la planificación de la anestesia, qué anestesia necesita, es anestesia regional, general o local. Otro punto importante es el consentimiento informado, que nos permite ver que el paciente sabe qué procedimiento lo vamos a realizar y al mismo tiempo, si hubiera algún efecto adverso o alguna contraindicación durante el acto operatorio, el paciente ya está informado sobre ello. Y por último, la clasificación ASA, que más adelante veremos un cuadrito. Es importante en el cuadro que vemos en la parte superior la relación que debe tener el médico con su paciente, que es fundamental. Eso nos ayuda mucho, sobre todo en los problemas que puedan presentarse posteriormente. Una placa de tórax para descartar si hay una neumonía, si hay una telectasia. Y esta es la clasificación de Malampati, en la cual el anestesiólogo evalúa a su paciente para ver si es difícil la intubación. Este es un consentimiento de un hospital de Lima, una evaluación preanestésica en la cual hay un montón de datos que hay que llenar un día antes de la anestesia, de la cirugía. Y este es el consentimiento, que puede ser firmado, en este caso, si es menor de edad, por el papá, por la mamá, si es un paciente que tiene algún trastorno de conciencia, puede ser por un representante legal, si un paciente que viene inconsciente y no hay nadie, puede ser el fiscal o el jefe de guardia, en este caso, pero este consentimiento tiene que estar firmado, porque si no, en algunos casos médicos legales, este es el único documento que nos ayuda y nos defiende sobre todo si hay un efecto adverso durante la cirugía. Actualmente se hace una lista de verificación de seguridad a propósito de que hubo un caso hace par de años en un hospital de Lima. A partir de ahí, la OMS y el Ministerio de Salud hicieron una verificación segura en la cual se hace una serie de preguntas, se identifica al paciente, se ve el sitio operatorio, posteriormente en el intraoperatorio y a la salida se verifica los mismos puntos. Esta lista de verificación segura se hace actualmente en todos los hospitales y en todos los procedimientos quirúrgicos. Esa es la clasificación de ASA. Es una clasificación que hace la Sociedad Norteamericana de Anestesiología, en la cual clasifica en 6 puntos, y de acuerdo al punto nos da el grado de mortalidad. En el primer caso es un paciente sano, un paciente joven, en la cual no hay ningún antecedente importante y factor de riesgo. Y la mortalidad es del 0,3. En el segundo caso, un paciente con patología leve a moderada, pero no limita la actividad diaria. Podría ser un paciente hipertenso controlado, un ejemplo, que se va a realizar una apendicectomía. En este caso, la mortalidad es del 1,4%. El tercer caso es un paciente en la cual tiene una enfermedad sistémica que limita la actividad. En este caso podría ser un paciente que está en hemodiálisis, un paciente con un accidente cerebrovascular, en la cual la mortalidad aumenta a un 5,4%. La cuarta clasificación es un paciente con enfermedad sistémica, con riesgo en la vida. Este caso podría ser un paciente con una sepsis, con una peritonitis generalizada, en la cual la mortalidad
aumenta a un 25%. El caso, la clasificación 5 vendría a ser un paciente con una mortalidad y una sobrevida menor de 24 horas. Posiblemente es el caso, el ejemplo sería un paciente que está en UTI, un paciente politraumatizado, con plaquetopenia, con trastorno de coagulación, en que la mortalidad es bastante. Por ejemplo, en todos ellos es obligatorio que el paciente haya firmado su consentimiento. Y sobre todo en los últimos. Y el último caso es la muerte cerebral, en la cual la mortalidad es el 100%. Fases de la anestesia. ¿Recuerdan que hablábamos en el slide en la diapositiva del avión? Ahora vamos a ver esa imagen en el procedimiento de anestesia. La primera parte en el despegue sería la inducción, en la cual el paciente se prepara para colocar la anestesia, entubarlo. Hay que ver cómo están las funciones vitales, si tiene una buena vía, está hidratado. El avión ya despegó, está en el aire, sería la fase de mantenimiento, sería la cirugía propiamente dicha. Y la tercera fase es la fase de aterrizaje, es la fase de recuperación, en la cual el avión está llegando a su destino. Y se procede a retirar el tubo, el paciente ya terminó la cirugía y ya pasa a recuperación. Entonces, ahí está la comparación de las fases de anestesia con el vuelo del avión. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. La inducción. Es importante tener una buena vía. Si no se tiene una vía, tener un catéter venoso central, una sonda Foley, una sonda nasogástrica, el monitoreo de las funciones vitales, saber los valores normales de la frecuencia cardíaca, 90/60, saber los valores de la frecuencia respiratoria, saturación, ver la presión. Si en caso no se puede hacer una intubación endotraqueal, se tendría que hacer una traqueostomía. Posteriormente, del mantenimiento, como les decía, es el acto quirúrgico propiamente, en donde se utiliza una anestesia endovenosa y una inhalatoria. Hay transfusiones sanguíneas en este caso, de plaquetas, hay de plasma, viendo cómo está el paciente, se pide su AGA, se pide sus electrolitos, se ve que esté saturando bien. Es el tiempo de mayor duración en el proceso quirúrgico. Y el último es de recuperación, en la cual hay que asegurarnos que el paciente esté despierto para poder para hacer la extubación. En algunos casos, si está con relajantes musculares, se utiliza la neostimina para bloquear estos relajantes o revertir estos relajantes. Hay que tener mucho cuidado porque el 30% de efectos adversos ocurren en esta fase, en la cual el paciente se aspira, las neumonías, los choques anafilácticos, los broncoespasmos, laringoespasmos y otros. Tipos de anestesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Doctores? Doctor, ¿hasta qué nivel hasta qué clasificación del ASA estaría contraindicada una cirugía? Es una buena pregunta. Una buena pregunta, doctor. Por ejemplo, en algunos casos, mire, la muerte cerebral no sería una indicación. En este caso, entraría a tallar el neurocirujano, se realizarían unas evaluaciones para ver qué compromiso tiene el paciente, y sería un paciente para ser donador de órganos, ¿eh? Entonces, un paciente que tiene muerte cerebral está contraindicada en una cirugía. En este caso, la cirugía ya no sería la de primera indicación. Hasta estadio 5
sería una opción, porque hay una posibilidad de que el paciente se recupere. Y es importante también en el estadio 5, a propósito de su pregunta, el conversar con la familia, ¿sí? Porque en algunos casos el paciente es un paciente adulto mayor, paciente con bastante comorbilidad. Entonces a veces la familia dice, firman, hacen una junta médica. Eso es un dato importante en la historia clínica. Doctores, no se olviden, la historia clínica es el único documento médico legal. Entonces, en cualquier demanda judicial, en cualquier proceso que se pueda presentar, en cualquier denuncia, el único documento que nos va a ayudar o nos puede salvar es la historia clínica. Lastimosamente es así. Yo dije, o por ahí el doctor me dijo, esas son palabras, y mientras no esté escrito, posiblemente no valga de evidencia. Entonces la recomendación es la siguiente: ustedes que están a puertas de terminar, terminar el pregrado, van a hacer este serum. Todo tiene que estar escrito en la historia clínica. Y si tienen alguna duda, quieren alguna verificación, siempre hacer una junta médica. En este caso, reunir a los médicos, a las autoridades y escribir en historia. Puede ser el caso, ¿eh? Por ejemplo, el paciente está moribundo, un paciente de 80 años, como le decía, con bastante mortalidad. Entonces lo que hay que hacer es una junta médica y hacer firmar a los familiares más cercanos, llámese esposa, hijos, en la cual se niegan a hacer cualquier procedimiento y no aceptan la cirugía. Y con eso pase, y ya cualquier cosa después estamos ya no hubiera ningún problema, porque está escrito en la historia clínica. En caso que no hubiera familiares, es bueno el jefe de guardia. Y si hay una autoridad, llámese fiscal, policía, también sería bueno que se escriba en la historia clínica. Sobre todo en pacientes indigentes que llegan a la emergencia y no tienen familiares, siempre es bueno comunicar al jefe de guardia o al encargado del centro de salud. En este caso puede ser el director, el jefe del establecimiento. Y si no, el policía o otra autoridad que esté en la comunidad, y hacerle hincapié de que no hay familiares y que necesita hacerse este procedimiento y que firma acá. Es importante. Una recomendación: siempre que hacen consentimiento informado, siempre debe firmar un familiar, firma, huella digital, y que escriba con sus propias letras. Es importante. Entonces, vamos a hablar sobre los tipos de anestesia. Son 4 tipos de anestesia. La anestesia inhalatoria, en este caso es Seborane, Alotano. Tenemos la anestesia endovenosa, Propofol, Tiopental, Fenobarbital, Midazolam. La anestesia balanceada, que se utiliza más frecuentemente, en la cual utilizan la inhalatoria y la endovenosa. La anestesia combinada, en la cual utiliza la anestesia general más la anestesia regional. ¿Cómo así? Ponen la anestesia general y colocan un catéter raquídeo, en la cual después que termina la cirugía, después que termina la anestesia general, por ese catéter que tiene el paciente se le puede indicar algunos anestésicos, sobre todo en cirugías de la columna, cirugías en la cual hay mucho dolor. En este caso se utiliza la anestesia general con anestesia regional. Algunos ejemplos de anestesia endovenosa: el tiopental, como les mencionaba, que es un barbitúrico de acción corta, se puede utilizar como anticonvulsivante. Es analgésico, pero hay que tener mucho cuidado porque atraviesa la barrera placentaria.
Otro es el midazolam, que es una benzodiazepina. Se utiliza también como un ansiolítico, anticonvulsivante, un miorelajante y de acción corta. La gran mayoría de estos anestésicos endovenosos son de acción corta. La que se utiliza actualmente con mucha frecuencia es el propofol. Es de recuperación rápida, el despertar es pronto del paciente y sin confusiones. No hay un bochorno, no hay molestias en la recuperación del paciente. Y otro es la ketamina. Sus efectos son analgésicos, produce una disociación y es un broncodilatador. Ya. Esto sí, yo creo que ahí este es un punto importante en los manejos del dolor, es la analgesia. Miren, los tres primeros, la morfina, fentanilo y petidina, son anestésicos mayores. Mayormente es la morfina, el fentanilo y la petidina tienen que ser con receta de especialistas, llámese anestesiólogo, UTI, porque producen bastante dependencia. En el caso de fentanilo, se dice que se utiliza como un narcótico. Hay unos estudios en Estados Unidos en la cual se ve que bastantes jóvenes utilizan este fentanilo y está produciendo muerte en jóvenes, ¿sí? Por eso que hay que tener mucho cuidado con el fentanilo. Los dos últimos son los opioides menores y son de uso cotidiano. El más utilizado es el famoso tramadol, nombre comercial Tramal. Es muy buen analgésico, es un analgésico puro. Entonces, cuando hay un dolor exquisito, solo analgésico, solo dolor, el tramadol va bien. Viene en tabletas, se puede aplicar subcutáneo, endovenoso, intramuscular, viene de 50 miligramos, como es el caso, y también viene de 100 miligramos por 2 mililitros, y en tabletas viene de 50 miligramos. Hay que tener mucho cuidado porque produce cefalea, somnolencia, hipotensión. Entonces, la recomendación es, tengo un dolor intenso de sobre 10, 3 cruces, el tramadol es un medicamento que podía actuar. Se aplica cada 8 horas, máximo 3 días. Es un opioide menor. Otro medicamento analgésico es la codeína. La codeína se utiliza como analgésico y antitusígeno. Igualmente viene en jarabe y en tabletas. Produce somnolencia, un poco de constipación y estreñimiento. Yo quisiera que en esta lámina nos quedemos un poquito, ¿ya? Porque yo creo que hay que grabar estos datos. Entonces, cuando tengamos un dolor muy intenso, sobre 10 o 3 cruces, un dolor que no tenga fiebre, que no tenga inflamación, el tramadol puede ser una indicación. Ya cuando tiene fiebre, cuando tiene inflamación, ya veremos otros medicamentos. O también, si tuviera inflamación, podríamos utilizar con dexametasona, ¿sí? Utilizaríamos tramadol más dexa, ya tendríamos para el dolor y para la inflamación. ¿Está bien? Entonces, de este slide, quisiera que graben el tramadol. ¿Se entendió, doctores? Ya. Ya. Entonces, el tramadol, no se olviden el tramadol, para dolores intensos, grado 10. Entonces, ¿por qué es importante conocer el dolor? Porque mayormente los pacientes que van en el postoperatorio van a presentar vómitos, náuseas, van a presentar dolor, y en este caso, como les mencionaba, entonces ahí entra a tallar tramadol,
AINES, que posteriormente vamos a hablar, tipo diclofenaco, tipo ketoprofeno. Si tiene fiebre, podemos utilizar metamizol. Si es alérgico al metamizol, podemos utilizar paracetamol, que hay endovenoso y vía oral. Y en caso que tenga náuseas y vómitos, podemos utilizar el dimidrato, que es el Gravol, ¿eh? Entonces, acá hay un artículo interesante que nos habla sobre el dolor. Entonces, uno de los efectos que se produce en el postoperatorio es el dolor. Entonces, es importante conocer cómo podemos manejar este dolor, ¿eh? Por ejemplo, en este estudio en este estudio de España, nos hablaba que la incidencia del dolor postoperatorio en las 24 horas vendría a ser del 8,2%, y siendo leve 80% y un moderado 19,6%. Y este es el dato importante. El grado de satisfacción de los pacientes está en relación con el manejo del dolor. O sea, cuanto mejor esté manejado el dolor, el paciente está más tranquilo. No se olviden, tramadol por ahí puede ser una alternativa. Ya. Este es el otro cuadro importante que quisiera que se grabe, ¿eh? Entonces, aparte del tramadol, tenemos un cuadro que nos habla de los analgésicos más comunes que tenemos en el mercado. Entonces, acá tenemos el famoso paracetamol. El paracetamol viene vía oral y endovenoso. Cruza la barrera placentaria, es hepatotóxico. Máximo se puede dar 3 días, 1 gramo 500 cada 8. Pero, ¿qué función tiene el paracetamol? La función del paracetamol es analgésico y antipirético. No es antiinflamatorio. O sea, si mi paciente tiene dolor, si ese paciente postoperado tiene dolor y fiebre, el paracetamol puede ser una alternativa. Segundo, es el paracetamol. ¿Qué tenemos paracetamol? Tenemos el famoso Panadol. Segundo medicamento que podemos utilizar es el metamizol. En este caso tenemos como nombre comercial Antalgina. Entonces, la Antalgina también es otro medicamento que cubre el dolor, y que cubre la fiebre. También podemos dar 1 gramo cada 8, puede ser vía oral, intramuscular o endovenoso. Hay que tener cuidado con los efectos anafilácticos nomás. Y la hipotensión. Hay que tener cuidado, si la aplicamos endovenoso, hay que tratar de aplicarlo con un Volutrol o en una solución de 100 mililitros de cloruro y pasar lentamente para evitar efectos adversos como el cuadro de hipotensión y shock. Entonces, ya tenemos 2 medicamentos que son para el dolor y la fiebre: paracetamol y metamizol. Ahora, acá tenemos un grupo de los famosos AINES. Los AINES, tenemos ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. Su propiedad es moderada, que puede ser un analgésico, un antiinflamatorio, antipirético, pero mayormente lo utilizamos como un antigrante plaquetario. Después tenemos el ibuprofeno, famoso Doloral, que sí es un analgésico, antiinflamatorio y un antipirético. Lo malo que solo viene vía oral. Después tenemos el naproxeno, nombre comercial el Apronax, que se puede utilizar como analgésico y antiinflamatorio. Solo cubre para un dolor moderado, al igual que el ibuprofeno. Para dolores moderados tenemos el ibuprofeno, el naproxeno y la aspirina. En cambio, para dolores un poquito de moderados a severos, tenemos el diclofenaco, el ketorolaco y el ketoprofeno. Ambos vienen vía oral, intramuscular y endovenoso. Hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen antecedentes de hemorragia digestiva, a pacientes que tienen problema de gastritis, que tienen problemas de trastornos de coagulación, en pacientes ancianos, ¿eh? Si el paciente es anciano, tiene hemorragia digestiva y tiene problemas de coagulación, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado el utilizar AINES.
Llámese diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno. Y los dos últimos son los COX-2. Estos son el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo son AINES no selectivos. En cambio, los dos últimos son AINES selectivos. Mayormente vienen vía oral y que no producen mayormente problemas de gastritis. Yo quisiera que acá sí hay que detenernos un poco y si alguna pregunta que tuvieran, a ver, por favor, si me pueden hacer. ¿Doctores están ahí presentes o ya se durmieron? No, sí, doctor, sí estamos aquí. Doctor, yo Ahí, tengo una consulta de lo que ya pasó, que se me dime. olvidó hacerle, en la parte del preoperatorio. Cuando se Ajá. le da, digamos, ¿cuál es la diferencia en sí de darle el ondansetron o el dimidinato al paciente El antes de dinero. la operación? Ya. Sino que mayormente a veces pacientes, el dimidrato tiene una acción central. El dimidrato, más conocido como el Gravol, también sirve para síndrome vertiginoso, sirve para mareos. O sea, su efecto es central. Tiene mejor efecto que la metoclopramida, por ejemplo, que su efecto es periférico. Entonces, en algunos casos, los pacientes, al, al ingresar a sala, tienen mareos, náuseas, vómitos. En este caso, se puede premedicar el Gravol. El Gravol viene de 50 miligramos, vienen tabletas, vienen ampollas y vienen jarabe. Entonces, si tuvieras un paciente en la cual tienes un problema de mareos o tienes un problema de náuseas y vómitos, podrías indicarle, premedicarle cada 8 horas el Gravol, que sería mejor que los otros antieméticos, porque es de acción central. Es el caso cuando los pacientes viajan a la sierra y tienen problemas de soroche, de mareos, el Gravol es una buena indicación. Cuando, por ejemplo, estás indicando un medicamento, el Tramal, por ejemplo, el Tramal produce en algunos casos náuseas y vómitos. Entonces, puedes incluir el Tramal con el dimidrato. Entonces, si hubiera un efecto de náuseas y vómitos, tú suspendes esas náuseas y vómitos con el Gravol. O sea, indicarías Tramal una ampolla cada 8 horas y el Gravol también indicarías una ampolla cada 8 horas. De tal forma, si el paciente presentaría náuseas y vómitos, ya le estás cubriendo con el Gravol, que es un antiemético y un antivertiginoso. Antimético sería para los vómitos y náuseas y antivertiginoso sería para los mareos. Es importante. ¿Alguna otra pregunta? Este cuadro es importante, creo que no se olviden, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo un paciente con fiebre y dolor, tengo alternativas, metamizol y paracetamol. Si es un dolor intenso y una fiebre de 39, el metamizol va ok. Si solo el paciente tiene dolor e inflamación, puedo utilizar diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el paciente, si tiene gastritis, si tiene hemorragias, hay que tener mucho cuidado. Máximo 3 días. Todos estos medicamentos, máximo 3 días. Se supone que en esos 3 días los síntomas y signos ya deben haber bajado. Entonces ya ahí voy alejando las indicaciones. Todos estos medicamentos deben ser máximo 3 días. Y en los 3 días debo reevaluar cómo va el dolor, cómo va la fiebre, cómo va la inflamación. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes ancianos. Yo me acuerdo un tiempo pasó que estábamos pasando visita y a una paciente mayorcita le está indicando ketorolaco y a los 2 días debutó con una hemorragia digestiva. Hizo una hemorragia digestiva, estuvo en shock trauma, en UTI. Lo que había pasado es que en la historia clínica nos olvidamos o nadie se fijó que había tenido antecedentes de gastritis, de úlceras, y seguíamos indicando el ketorolaco, el diclofenaco. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Todo paciente que tiene antecedentes de hemorragias digestivas, llámese úlceras, llámese gastritis,
Los diclofenaco, los SAINES, hay que suspenderlos. En ese caso, la pregunta sería, si tiene dolor y es alérgico a los SAINES o tiene hemorragias digestivas, ¿qué medicamento le daríamos? Le daríamos tramal, que no es un AINE, ¿sí? Es un opioide. En todo caso, podríamos utilizar metamizol también, que no es un AINE propiamente dicho. Eso es lo que van a ver bastante, ¿eh? Casi el 10% de la población es alérgica a los AINES. Entonces, no se olviden, si son alérgicos a los AINES, no le puedo dar naproxeno, no le puedo dar diclofenaco, no le puedo dar ketorolaco. Entonces, en ese caso, puedo utilizar el tramal y en cierto modo el metamizol o el paracetamol. ¿Sí? Y si tiene inflamación, a ese tramal, como sirve para el dolor, le aumento un corticoide, que es la dexametasona. Ya tendría un analgésico y un antiinflamatorio. O sea, tramal y dexametasona harían las veces de un AINE, tipo ketorolaco, tipo diclofenaco o tipo naproxeno. No se olvide. Ya. Estas son las complicaciones de la anestesia. Entonces tenemos complicaciones shock anafiláctico, que es lo más frecuente en caso de que, en el caso, por ejemplo, que sea alérgico a los opioides, a los AINES. Lo que vemos también son problemas de broncoespasmos, laringoespasmos, y de hipertermia maligna, ¿eh? Se presenta mayormente en niños. Se menciona que viene a ser el 0,1%. Sobre todo tiene relación con el alotano, con los anestésicos inhalatorios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Doctores? ¿Siguen ahí? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Yeah. Son dos nomás, ¿no? Han desaparecido. Doctor, una consulta. Dígame, doctora. No me cuadra bien, disculpe, Sí, dígame. no me cuadra bien el uso de la dexametasona como parte de los fármacos preoperatorios. Ya, Vi que no. Ya. Sino que era en este cuadrito. Ya. Miren, supongamos que tengas una paciente que es alérgica a los AINES. ¿Sí? Entonces tenemos el grupo de los ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y ketorolaco. Y el paciente tiene dolor e inflamación. ¿Sí? Entonces, ¿qué alternativas tienes? El paciente está con un dolor de 10. ¿Sí? Más o menos se ha hecho un drenaje de un acceso y hay un dolor intenso en un acceso en la mano y hay un proceso inflamatorio. Entonces, si es alérgico a los AINES, que sería lo ideal, porque como le mencioné, es un analgésico y un antiinflamatorio, que cubre el dolor y la inflamación, entonces no le podría dar eso. Entonces tendría que buscar una combinación de dos medicamentos que sería para el dolor e inflamación. Entonces podría utilizar el tramal, que es un analgésico, y la dexametasona como un antiinflamatorio, que es un excelente antiinflamatorio. Entonces harían las veces de un AINE. Entonces, en caso que el paciente tenga dolor e inflamación y es alérgico a los AINES, podría utilizar tramal y dexametasona como alternativa. Lo bueno de estos doctor, pero eso medicamentos... sería posoperatorio, ¿no? Doctora, disculpe. Disculpe, pero eso sería posoperatorio. Exacto, posoperatorio, sí. Yo he visto que Por lo eso da como preoperatorio y por eso no me cuadraba. ya no, en el Supuestamente posoperatorio. No, en el posoperatorio. Por eso le decía, es importante, mire, una recomendación. Hay un 10% de la población que son alérgicos a los AINES. Hay un 10% que son alérgicos a los AINES. Entonces, tengo que tener alternativas de manejo del dolor y la inflamación. Hay un 10% de la población que son alérgicos a la penicilina. Entonces, tengo dentro de mi arsenal de tratamiento, debo manejar esos pacientes que son alérgicos a los AINES. Entonces, por eso le decía, si ese 10% de la población son alérgicos a los AINES, en mi vida puedo darle ketorolaco, diclofenaco o ketoprofeno. Entonces, tengo que buscar otras alternativas. En estas alternativas
guardo en mi arsenal el tramadol y la dexametasona. También puedo utilizar, si no hay, en algunos casos no hay con el metamizol no hay una alergia cruzada con los AINES. También podría utilizar metamizol o andalgina con dexametasona, que me cubría para el dolor y para la fiebre y para la inflamación. O sea, lo que quiero de ustedes es que tengan varias alternativas para el manejo del dolor. No solo paracetamol, no solo ibuprofeno, ¿diga? Sino de acuerdo al tipo de paciente. ¿Tiene dolor? Tengo analgésicos, toda la lista con el tramal. Tengo inflamación, tengo la otra alternativa. Para la fiebre solo tengo 2 medicamentos, paracetamol y metamizol. No se olviden, el metamizol, la famosa andalgina, y el paracetamol, el panadol. Lo bueno es que el paracetamol ya tenemos endovenoso. Ha habido casos que el paciente es alérgico al metamizol y está con fiebre. Miren, cosa curiosa, paciente de 82, una paciente que fue operada de apendicitis de 67 años y hacía fiebre y era alérgica al metamizol. ¿Y ahora qué hacemos? La alternativa queda el paracetamol, que felizmente ya hay endovenoso para el manejo de este paciente que es alérgico al metamizol. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que de esta exposición estos cuadritos vayan grabándose. El manejo del dolor, de la fiebre, de la inflamación. Ya con eso me siento satisfecho. Seguimos. Ya, estas son las complicaciones. Ya, esta es una imagen importante, es una imagen de Cuela, que es unos restos arqueológicos en Amazonas, que es bonito, en el norte del Perú. Ya. Continuando. No se duerma. Anestesia regional. La anestesia regional hemos dividido en 3. Anestesia epidural, anestesia raquídea y bloqueos periféricos. Lo que vemos más frecuente son la anestesia regional, raquídea y epidural. Son las que más se utilizan en la práctica cotidiana. La raquídea, llamada intradural, espinal, que se aplica a nivel del espacio subaracnoideo, a diferencia de la epidural, llamada también extradural o peridural, que se aplica entre el ligamento amarillo y la dura madre. En este cuadrito encontramos la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, vemos que la epidural se puede aplicar dosis variada, el bloqueo motor es más o menos, a diferencia de la espinal, que el bloqueo es más prominente. El efecto en la espinal es inmediato, en la epidural hay que esperar un momento. La espinal dura poco, en cambio en la epidural puedes colocar un catéter y puede ser indeterminado. Hasta puede durar después de la operación. ¿Se acuerda que hablábamos de anestesia combinada? Justamente la epidural se utiliza para eso, en pacientes con neoplasias, en pacientes operados de cirugías neurológicas, en la cual el dolor es muy intenso. Entonces al paciente se le coloca un catéter epidural y por la cual se coloca fentanil o tramal para que el dolor disminuya. Los pacientes con cáncer el dolor es muy intenso, entonces en este caso la epidural es una alternativa para el manejo postoperatorio del dolor. Los volúmenes son pequeños en la espinal y en la epidural son mayor el volumen. Como le mencionaba, se puede utilizar un catéter, en cambio en el espinal no se utiliza catéter. En el espinal es más frecuente la hipotensión, en la epidural no es frecuente. La cefalea también es una complicación post-anestesia, es más frecuente en la espinal y el efecto es más rápido de bloqueo en la espinal y es más lento en la epidural. Entonces, este cuadrito es la diferencia entre la anestesia epidural y la espinal, que son tipos de anestesias más utilizadas en la anestesia regional. Indicaciones. Podemos utilizar en la combinación con la anestesia general para el dolor postoperatorio, cirugías ginecológicas, llámese cesáreas, analgésicas obstétricas para el trabajo de parto, en cirugías abdominales, en apendicectomías, en hernias, en patologías perianales, llámese fístulas, hemorroides, accesos perianales,
en operaciones de traumatología de pelvis, de miembros inferiores, en operaciones urológicas. Esto tendría las indicaciones de la anestesia regional. Complicaciones. Podemos tener unas complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Las más frecuentes son las hipotensión, porque se coloca la anestesia rápidamente. O cuando se utiliza la epidural, puede haber convulsiones, disnea, náuseas, cuando se compromete un nervio, en este caso. Las complicaciones posoperatorias son la cefalea, que es la más frecuente, pospunción, cuando se producen varias punciones, el anestesiólogo hace varias punciones y eso origina una cefalea pospunción. Hematomas, cuando hay sangrado, estos cuadros de sepsis, accesos o meningitis, cuando no hay una buena limpieza de esa zona. Retención urinaria cuando hay pacientes, especialmente cuando son raquidias, especialmente en pacientes que tienen problemas de prostatitis y lumbalgias. Contraindicaciones. Esto sí hay que ser bien. En estos casos nunca se ocurran colocar anestesia regional, porque si no va a haber problemas. Si hay coagulopatías, va a haber hematomas, alergia a estos tipos de anestésicos, choque hipovolémico. Si hay presión intracraniana aumentada, tampoco. Infecciones en el sitio operatorio, una psoriasis, una celulitis en la columna, no pasa nada, no se puede aplicar la anestesia. Una neuropatía que tenga el paciente indeterminada, tampoco hay que aplicar una anestesia regional. Y sobre todo si el paciente se rechaza. Si rechaza anestesia regional, ni se ocurra poner anestesia. ¿Alguna pregunta de anestesia regional? Doctores, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Doctores, ¿están ahí? Doctor, en el caso de la espinal, ¿no habría ninguna indicación para poner catéter? Porque me pareció ver un video en el cual le ponían catéter. ¿En la espinal? Ya, en la Sí. espinal. No, sino que la Es espinal. una dosis, ¿no? Pero No, es en la epidural. En la epidural o raquidia se coloca catéter. Porque acá se entra en lo que es dentro de entre la pía madre y en el espacio suraneuroideo es donde más lesión se puede producir. Entonces un catéter puede lesionar alguna ramita del nervio y el paciente puede quedar con secuela. Por ejemplo, en este cuadrito se ve, ¿sí? Entonces en este cuadrito, la epidural es en esta zona, acá va a colocarse el catéter. En cambio acá no, porque acá sí se puede lesionar la médula espinal. Hay que tener mucho. En este caso, en la anestesia epidural, es donde se coloca acá se coloca epidural. Acá está, sí, acá es epidural. Y acá es raquidia espinal, o raquidia. Estos de acá son los nombres o sinónimos de las anestesias. Te pueden decir raquidia, epidural o espinal. gracias, doctor. No te preocupes. Es un pueblito de Amazonas, muy bonito. Doctor, una Dime. pregunta. Dime. ¿En Doctora, qué dígame. tipo de cirugía es necesario colocar este catéter epidural? ¿Hay unas pacientes o alguna cirugía en específico donde Sí. sea necesario? Mira, en los pacientes con cáncer, Yo sí voy a poner catéter. sí, en los pacientes con cáncer, a veces los pacientes en el postoperatorio tienen un dolor intenso. Una de las características del cáncer es el dolor intenso. Por ejemplo, el cáncer de páncreas dice que una de los efectos de los síntomas es el dolor. En este caso, un catéter después de la cirugía va bien para el manejo del dolor, porque dándole ketorolaco, dándole diclofenaco o dándole el mismo tramal, a veces no resulta el efecto. Entonces, a través del catéter se puede aplicar fentanilo, que podría ser un anestésico mayor.
un opioide mayor, que el efecto es para el dolor es bueno. Entonces, por eso es importante en pacientes en la cual no se pueda manejar el dolor con endovenoso o vía oral. En ese caso se podría utilizar un catéter epidural para el manejo postoperatorio del dolor. Es importante, por ejemplo, los anestesiólogos ahora dentro de su especialidad se encargan también del manejo del dolor. Y justamente cuando manejan el dolor, ahí es donde utilizan catéteres. Doctor, yo Dime. tenía una consulta. Era algo personal, pero más que todo era para saber cuáles eran los criterios de cada tipo de anestesia, porque, bueno, en caso personal, yo tuve 2 operaciones y en una operación me hicieron una anestesia espinal, Ajá. que era para los meniscos, y en la otra que era, no recuerdo si era oral, endovenosa, para la cirugía maxilofacial. Entonces, no sé por qué en la espinal yo pude ver mi operación, estaba despierta. ¿Eso es normal? O sea, ¿está bien en una anestesia espinal? Ya. Justamente la característica de las regionales era la cual el paciente no hay un bloqueo mental, ¿eh? No hay un bloqueo de la conciencia. Entonces, solo está el bloqueo sensorial, motor y reflejo. El paciente está despierto. Esa es la ventaja de la regional. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces, si no está bien colocado, a veces produce lo que llaman, se trepa, ¿sí? Y a veces puede ser bloqueo del diafragma y puede producir puede ser una insuficiencia respiratoria. Entonces, en la anestesia regional, el paciente está consciente, no hay un bloqueo mental. El paciente está en relación con el medio, ¿sí? A diferencia de la anestesia general, en la cual sí hay un bloqueo mental, ¿sí? Un bloqueo de la conciencia. No hay una relación con el medio externo, ¿sí? Con la cirugía. Pero cuando a veces está ansioso el paciente, a veces colocan algunos ansiolíticos, llámese diazepam, midazolam, ¿sí? Para sedar al paciente, y en ese caso se puede quedar dormido, pero despierta. Entonces, la diferencia entre una anestesia regional y una general es el estado de conciencia. En una regional, el paciente está despierto, escucha, ve todo lo que está pasando a su alrededor. En cambio, en una anestesia general hay bloqueo mental. El paciente no está consciente y no está relacionado con el medio que lo rodea. Y dependiendo de la patología también. Como era una patología de miembros inferiores, no era necesario todo lo que es anestesia general. Entonces, se podía bloquear a nivel de la columna, a nivel del lumbo sacral, de L1, L2, y eso podía, no hay problema de que esté el paciente consciente, despierto. Entonces, en resumen, la anestesia regional, el paciente está consciente. Solo se bloquea somites. De donde se coloca la anestesia, de ahí para abajo. Como en el caso de la figura, ¿eh? En el caso de la figura de acá. Hay que tener mucho cuidado. Los bloqueos altos pueden comprometer el diafragma. Entonces, por eso se recomienda bloquear a más o menos en L2, L3. Si subimos un poquito, hay compromiso de que se puede bloquear los músculos diafragmáticos. Gracias. Ya. El último... Doctor, disculpe. Ya terminamos, no se preocupe. Dime. ¿Cómo saber o sea, cuál es la diferencia entre las soluciones hiperbáricas y las isobáricas? Ya. Eso más o menos lo colocan cuando ese es dependiendo de la ubicación del paciente. No me recuerdo mucho, pero tiene que ver con hacia dónde va la anestesia. No sé si te has dado cuenta que cuando colocan la anestesia al paciente,
lo hacen echar rápidamente, ¿sí? ¿No? Sí. O sea, porque en las isobáricas en las tiende a trepar. Entonces la diferencia es cuán rápido esta anestesia puede subir en la columna. Puede subir la columna. Por eso que ponen la anestesia y al paciente lo colocan inmediatamente en posición de cúbito, para que no pueda ascender. En algunos casos, cuando son isobáricas, le bajan los pies para que trate de descender la anestesia. Tiene que ver sobre todo con la posición al momento de colocar la anestesia y a dónde va a ir la anestesia. Ah, ya, doctor, gracias. La última parte es la anestesia local, la que vamos a utilizar más constantemente, lo que van a hacer mayormente cuando vayan al SERUM, ¿eh? Es una localizada, es reversible y transitoria. Las características de esta anestesia son que mayormente cuando es más soluble, mayor potencia tiene esta anestesia. Cuando se une a proteínas, tiene mayor duración. Y cuando es al mismo tiempo, cuando es ionizada, el inicio va a iniciarse, la acción el inicio es más rápido. El ejemplo más común de ellos es la lidocaína, la que se utiliza mayormente, la que se utiliza constantemente en las emergencias. La diferencia también es que algunos son ésteres y otros son aminas. En la clase de aminas tenemos la procaína, la tetracaína. En la clase de amidas tenemos la lidocaína y la bupivacaína. En este caso, cuando se utilizan anestésicos locales, a veces se utiliza vasoconstrictores. Los vasoconstrictores lo que permiten es no absorción sistémica, aumenta la duración del anestésico, disminuye el sangrado y hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza estos vasoconstrictores, llámese epinefrina, como es en el caso de la oreja, en los dedos y en la nariz, porque son partes distales en la cual puede haber necrosis. Entonces, cuando utilicemos vasoconstrictores, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos en la oreja, en los dedos y en la nariz. Y el otro cuadrito es la secuencia, cómo se instalan los anestésicos, ¿sí? La primera es la pérdida del bloqueo simpático, la pérdida dolorosa y térmica, y la última es la pérdida motora. Allá. Este es el otro cuadro importante, ¿eh? Lo que se veía en las diapositivas, en los videos. Lo que presentaba el video es una forma de infiltración angular, en la cual se ingresa por uno de los ángulos de la lesión y luego se hace infiltrados diagonales, tanto en el ángulo izquierdo como en el ángulo derecho. Y la otra es la infiltración perilesional, en la cual se hace en forma de círculo, en forma de rombo alrededor de la herida, siguiendo la manija del reloj, por fuera de la lesión, formándose el labón. Y la otra es lineal, en la cual voy a infiltrar en el borde de la herida misma. Otra forma de infiltración es coloco la aguja, infiltro la aguja con su bincel hacia arriba y conforme voy retirando, voy infiltrando. Previo a ver si no previo aspirado si no he tocado una lesión de algún vaso. Y la otra es no tan común, pero también se menciona, es el infiltrado cuando voy ingresando. Voy ingresando y voy infiltrando. Se supone que antes he tenido que aspirar para ver si no estoy infiltrando en un vaso. Entonces, hay dos formas de infiltrar, en retirada y al mismo tiempo que voy ingresando. Estas serían las formas prácticas de cómo hacer infiltrados. Cuando tenemos
en el caso de una uña encarnada, para extraer un uñero, se recomienda un infiltrado en la parte lateral, tanto interna como externa del dedito, para colocar una buena anestesia. Y posteriormente ya se realiza la extracción del uñero o la uña encarnada, tanto en el lado externo como en el lado interno. Indicaciones. Suturas, lo que vamos a hacer es suturas de heridas contaminadas, limpias, biopsias, drenaje de accesos, para hacer una punción de líquido raquídeo, derrame pleural, toracocentesis, paracentesis, extracción de una uña encarnada, extracción de lipoma. Estas serían las indicaciones para hacer una anestesia local. Complicaciones sistémicas, la alergia, shock anafiláctico. Las complicaciones locales, la que se ven más frecuente, celulitis, al no hacer una anestesia adecuada, edema, eritema, dolor, hematomas y en algunos casos no frecuentes, ruptura de la aguja. Ya. ¿Alguna pregunta de anestesia local? Es la que van a ver más frecuentemente ustedes, ¿eh? Lo que van a hacer en el internado, lo que van a hacer en el SERUM. Seguramente va a haber un momento en el que vamos a tener, cuando hagamos heridas, un poco vamos a detenernos un poquito más en esto, ¿eh? Pero esto sí creo que es en el slide hay que grabar, la forma de cómo infiltrar, no se olviden. En este caso, ¿se acuerdan de antes en el video en la cual se utilizaba? Es recomendable la aguja de tuberculina, como tienen la jeringa de tuberculina, como tiene una aguja delgada, produce menos dolor. Entonces va bien para los infiltrados, porque el temor más frecuente del paciente es el dolor. Entonces con ese infiltrado, con una aguja de tuberculina nos ayudaría bastante. Y la forma como infiltrar, tanto lineal, perilesional o angular. Y la más recomendable, infiltrar conforme va retirando, va infiltrando, ¿sí? La más adecuada. Con esto hemos terminado la exposición. Vamos a revisar un cuadro en el cual vamos a hacer un caso clínico. Es una paciente de 28 años de edad, de sexo femenino, que refiere tiempo de enfermedad 20 horas de evolución, caracterizado por un dolor tipo retorquijón que se inicia súbitamente. Entonces, si nos habla súbitamente, sin causa aparente, de gran intensidad, localizada en mesogastrio, posteriormente en fosa ilíaca derecha e hipogastrio. Esa es la característica del dolor. El dolor es permanente, sin modificaciones, se exacerba el movimiento, al caminar aumenta el dolor, se acompaña de alza térmica no cuantificada, no medida. En algunos casos hay vómitos alimentarios y diarreas. Este es el cuadro que trae el paciente. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta sobre el caso? No se preocupen, pregunten nomás. Ahora nos podemos conversar, no se preocupen. Pregunten. Es una enfermedad aguda porque tiene 20 horas. El dolor es súbito, o sea, posiblemente nos habla de un no crónico, ¿eh? Es una paciente joven. ¿Un apendicitis? Podría, sí, podría ser una apendicitis, sí. Inflamación en la pelvis que podría explicar. Sí. Una enfermedad pélvica inflamatoria. Enfermedad pélvica, eso, muy bien, sí. Recuerda que es una paciente mujer. En una paciente mujer, yo creo que siempre hay que detenernos un poco para ver todos los diagnósticos diferenciales. Muy bien, una apendicitis, una enfermedad pélvica, un embarazo ectópico, un quiste de ovario,
la más frecuente, ¿sí? Acá hay datos importantes, este es un dato importante, la observación al movimiento. No se olviden, esto tiene que ver mucho con la reacción peritoneal. Este es un dato importante. Cuando el paciente menciona que hay un dolor al movimiento, o sea, camina, sube escaleras, cuando sube al carro aumenta el dolor, cuando se sienta, ese es un dato muy importante que no deben olvidarse, porque eso nos está hablando posiblemente de una reacción peritoneal, posiblemente. Ahora, si nos habla de que hay fiebre, posiblemente nos habla de un proceso infeccioso por ahí metido. Vómitos alimenticios, posiblemente cuando el dolor hay un compromiso vagal, cuando ya no es el peritoneo visceral, sino el peritoneo parietal, en ese caso ya hay vómitos. Ahora, dependiendo de la ubicación, diarrea, ¿sí? Eso es importante. A propósito de lo que mencionaba, la ubicación del apéndice es importante. Si es una ubicación pélvica, muy posible que va a producir diarreas. Si la ubicación es retrocecal, posiblemente nos hable de una infección urinaria. Entonces, sí puede haber diarreas en un apéndice, ¿eh? No se olviden. ¿Por qué? Porque por la ubicación pélvica estimula la parte del recto y eso hace que haya diarreas. Si tiene ubicación retrocecal, está en contacto con los uréteres, o está también en ubicación pélvica, puede estar en contacto con la vejiga, también puede dar infecciones urinarias, disuria, en algunos casos. En el examen físico es un abdomen globuloso, a expensas del tejido celular, blando, depresible, dolor a la palpación. Eso es un dato importante. En cirugía, siempre las patologías que acompañan con dolor abdominal siempre hablan de proceso, en cierto modo, quirúrgico, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, blando, depresible, dolor a la palpación profunda y superficial. Ruidos presentes, pero hipoactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente hay una inflamación, hay una suboclusión que disminuye el peristaltismo. Eso habla de ruidos hidroaéreos. Y eso explicaría también los vómitos. Como no hay un tránsito, hay un aumento, hay una distensión abdominal. Y eso originaría también los vómitos, ¿sí? Signos como Bloomberg. Bloomberg es un signo importante cuando hay reacción peritoneal. Signo del psoas, cuando el apéndice está de ubicación pélvica. Signo del obturador, cuando una posición pélvica del apéndice. Signo de Lanz, también cuando es una posición pélvica del apéndice. Y puño percusión derecha negativo. ¿Alguna pregunta, doctores? No, doctor. No, ya. Entonces, no se olviden, dolor abdominal, hasta que no se demuestre lo contrario, siempre pensar en un problema quirúrgico. Ya, en este caso se pidió unos exámenes de laboratorio, en la cual se encontró un hemograma que estaba a 14.000, estaba elevado, segmentado 74, más o menos en el promedio, linfocitos también ligeramente elevados, hemoglobina de 15, los demás exámenes dentro de los valores normales. Y sorpresa, lo toman una ecografía y encuentran embarazo de 10 semanas. Es un poco descuadra el cuadro, ¿eh? Es que de repente en la historia clínica de repente al hacer se olvidó de preguntar fecha de última regla, que es un dato importante que siempre hay que preguntar cuando son pacientes mujeres. Doctor, ¿a qué se refiere con el signo de Lanz? Ah, es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. Mire, en cirugía hay cuando se trata de apéndice hay varios signos que nos ayudan. Hay signo de Morris, hay signo de Lance. Es un signo en la cual se traza una línea imaginaria
en el caso de la figura que tenemos acá, de espina a espina. De esta espina derecha se traza una hasta la espina izquierda. Una línea horizontal. Justo en la unión del tercio externo con el tercio interno, disculpen, del tercio externo, que es el de acá, el 8, con el tercio medio, justo acá acá viene a ser la línea de Lance. Un punto exquisito. Así como hay la línea de Matt Burner, en este caso, la línea de Lance es una línea que se traza entre las dos espinas. Y justo en la unión de la línea del tercio externo con el tercio medio, ahí justo es la línea de Lance. Se encuentra sobre todo cuando son apéndices pélvicas, ¿sí? Entonces, tiene el signo de Lance. Entonces, posiblemente nos habla de que podría haber un cuadro apendicular de ubicación pélvica. Y eso también nos explicaría por qué la diarrea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctores, ya terminamos, esta es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. El diagnóstico diferencial, ¿eh? Es importante lo que mencionaban ustedes. Pero ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué opinión dicen? ¿Qué opinión tienen? ¿Puedes regresar a la diapositiva, por favor? No se preocupen. No se preocupen. Pregunten nomás. Estamos para aprender. Todos estamos para aprender. Nice. Todos estamos para aprender acá. Acá hay un dato. ¿Doctora? No. Disculpe, doctor. No, disculpe, lo siento. Hay un dato importante que acá hay que mencionar. Ese dolor a dos tiempos, ¿sí? Que es un dato que no se olvide. Una de las casi es patonomónico, casi es más frecuente en un cuadro apendicular, ¿sí? El dolor que se inicia en fosa ilíaca derecha, se inicia en epigastrio o periumbilical, después que se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Ese es un dato importante que no se olvide. Hay un criterio de Alvarado que sería bueno revisar, en la cual pone este puntaje de acuerdo a los síntomas y signos que tenga el paciente. Entonces, un dato importante, no se olviden, cuando el paciente me dice que tengo dolor a dos tiempos, se inicia en epigastrio y luego o en mesogastrio, y luego se localiza en fosa ilíaca derecha, eso me da un puntaje que por ahí puede haber un apéndice que se está presentando. Un cuadro agudo también. Recuerden que el apéndice es en pacientes jóvenes. Segundo, que se exacerba con el movimiento, que ya es un dolor peritoneo parietal, ¿sí? Ya hay reacción peritoneal. Y si hemos visto que hay un signo de Lance, que es su ubicación pélvica, está en contacto con la parte final del intestino del grueso, eso podría producir diarrea, ¿sí? Estimulando a la parte del recto, del colon, sigmoides, eso puede producir un cuadro de diarrea por la ubicación que tiene el apéndice. Ahora, el embarazo posiblemente sea un hallazgo, que porque no se preguntó al paciente, como le digo, un dato importante, siempre en pacientes mujeres no se olviden de preguntar fecha de última regla. Entonces, el diagnóstico más cercano podría ser un diagnóstico de síndrome de fosa ilíaca derecha, una apendicitis, que si tiene 20 horas posiblemente sea una apendicitis no complicada, que sería el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico sería un embarazo 10 semanas, sería el segundo diagnóstico. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de anestesia utilizaríamos, doctores?
¿Están ahí, doctores? Una reacción. Sí. Sí, puede ser una regional, sí, porque la ubicación es localizada, ¿sí? El dolor Una es... espinal. Claro, sí, sí, puede ser una opción, ¿sí? Porque no estamos en una peritonitis generalizada, ¿sí? Entonces, una regional sería una buena opción, ¿sí? Una buena opción. Y sería menos nocivos. ¿Saben por qué? Porque recuerden que la paciente está gestando. Entonces, una anestesia general podría producir más complicaciones, ¿sí? Y la cirugía sería más rápida, no había muchos compromisos, salvo que la paciente no quiera colocarse anestesia regional, regional, ¿eh? En ese caso sería anestesia general, pero hubiera más complicaciones porque en este caso el paciente tiene que ser sedada y había compromisos sobre la gestación. Entonces, el diagnóstico de este caso clínico sería compatible con un síndrome de fosa ilíaca derecha, una apendicitis aparentemente no complicada por las horas, pero por la fiebre y por la leucocitosis posiblemente puede ser complicada. El tipo de anestesia sería la anestesia regional, la más adecuada. Entonces, y último, para terminar, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Está claro la exposición, doctores? ¿Doctoras? ¿Doctores? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe, entre una epidural y una raquidia, ¿cuál sería mejor en este caso? En este caso podría ser por el tiempo mejor sería una epidural, por el tiempo, ¿sí? Por el efecto más rápido. Se supone que en este caso la cirugía debe durar menos tiempo, ¿sí? Como es una paciente gestante, o sea, cuanto más tiempo, más efecto. Recuerden que algunos medicamentos producen la barrera placentaria, ¿sí? Entonces, la idea sería una epidural en la cual no se demore mucho tiempo y sea más rápido la cirugía. 1 hora, 40 minutos. Dependiendo también la ubicación, ¿eh? En este caso, como es una paciente delgada, una paciente joven, posiblemente sea lo mejor. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, Dígame. por lo general, digamos, sabemos que los embarazos, bueno, cuando van a dar a luz les ponen una epidural, pero había leído que mejor era la raquidia, pero No, veo que sino que ¿qué pasa con la epidural? A veces se relaja un poquito más los intestinos. O sea, recuerde que cuando vamos a hacer una cirugía de apéndice, nosotros no vamos a entrar tanto en el útero, sino vamos a buscar el colon, la parte final del colon, y la cual, en cierto modo, un poquito más relaja. Entonces se puede manejar más rápidamente. Más que todo por el problema de fondo, ¿eh? Que en este caso es la apéndice. sí, doctor, si no me refería en caso general de con una madre o con una mujer que está entre dar a luz. Ah, ya, cuando es una madre. O sea, ¿qué tipo de anestesia? ¿Aló? Para el parto, para un parto. Ah, raquidia, la raquidia tiene que ser más. La raquidia. ¿Y por qué? Eso es lo que no me cuadra. Ya, sino que como te decía, en este caso, las cesáreas son las que duran más rápido. O sea, se demoran menos tiempo y no hay mucho, en la parte del intestino delgado, no entran a cavidad. Obviamente entran, en caso de cirugías de abdomen, sí se entra a cavidad, ¿eh? Recuerden que al desplazarse el útero está más en relación con
con la pared abdominal. Y las cesáreas, el procedimiento es más corto. Gracias, doctor. Acá había un caso clínico, pero lo voy a leer nomás, ¿ya? Es un paciente de obesidad mórbida con varios antecedentes de hipertensión, diabetes. El paciente más o menos pesa 200 kilos. En este caso es un paciente con ASA 4, ¿ya? Y con un Malampati, la clasificación de acuerdo para intubar cuello corto y una cicatriz de traqueostomía que hace más difícil la cirugía. En este caso, este paciente indiscutiblemente, el tipo de anestesia que se utiliza es una anestesia general, por todas las complicaciones que tiene, por todos los antecedentes, por la clasificación de ASA 4 y al mismo tiempo porque tiene una clasificación de Malampati 3, en la cual el cuello es corto y tiene una cicatriz de traqueostomía. Indiscutiblemente el tipo de anestesia que se utiliza acá es anestesia general. Creo que sería todo, doctores. Si es que no hay ninguna pregunta. No, doctor. No, está acá viendo las preguntas. Yep. Si no hay ninguna pregunta, entonces, Gracias, doctor. muchas gracias. No, gracias a ustedes por tener la paciencia y no dormirse. No, doctor, gracias. No, Gracias, doctor. No, Gracias. Gracias, doctor. ya, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.